Muy bien, y ya estamos con Marisa Bilbao. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, Graciela, buenas noches a la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, Marisa, vamos a charlar un poco, vamos a seguir hablando de biodecodificación, pero sobre todo ahora de ciertas enfermedades que se van manifestando. Nuestro cuerpo manifiesta, habla, exactamente, nuestro cuerpo habla, es así, ¿no? Y uno de los temas para empezar, porque bueno, son también parte de las consultas que mayormente te hacen, tiene que ver con el tema de diabetes. Exacto, sí. En realidad, viste, para empezar, lo que necesitamos tener, ya sea con diabetes o con cualquier otra enfermedad, es un diagnóstico médico. Sí. No porque, si nos hicimos análisis, necesitamos el diagnóstico. Primero. Porque no es lo mismo algo que nosotros creemos que es tal cosa, que tenemos a veces, viste, esa costumbre de decir, no, yo tengo que tener, no, el diagnóstico médico. Porque en base al diagnóstico vamos a saber buscar cuál es la emoción. Claro. ¿Cuál es la enfermedad que nos afecta? Nos está diciendo nosotros a las enfermedades, en realidad la estamos viendo como un síntoma desde la biodecodificación. Como un síntoma que nos viene a decir, ojo que ahí está pasando tal o cual cosa. Ojo con qué es lo que te duele, qué es lo que te afecta. Lo que hablamos el otro día. Sí. ¿Qué significado le damos nosotros a determinada situación, a determinado conflicto? Claro. Esto que vos decís, y está bueno aclararlo, siempre con el diagnóstico médico, porque obviamente vos tenés que empezar a trabajar a ver qué pasa. Exacto. Sí, siempre que hablemos de enfermedades. De enfermedades. Si alguien que me dice, vengo a tratar el tema de que tengo una mala relación con el dinero, no me alcanza la plata, y históricamente a mi papá, a mis tíos, a todos le pasó lo mismo, bueno, ahí vamos a ver, o qué sé yo. Inclusive con el sobrepeso, que antes estábamos hablando de eso, sí. O en otras cuestiones no necesitamos un diagnóstico, pero si hablamos de una enfermedad, hay que ser claro el diagnóstico. Y es importante desde cuándo tenemos el diagnóstico. ¿Cómo nos dimos cuenta de la enfermedad? Porque todo tiene que ver con cómo llega esa enfermedad a nuestra vida. ¿Cuándo llega esa enfermedad a nuestra vida? No es lo mismo que me diga que nació, que es algo genético, o que a los 5 años lo descubrieron, o no es lo mismo que me digan, mira, no a mí, sino a cualquiera, ¿no? Biodecodificador. Mira, de casualidad me fui a hacer un control y saltó que tengo esto, qué sé yo, los niveles, vamos a hablar acá de diabetes, los niveles de azúcar, bueno, todas estas cuestiones. A que digan, no, yo me sentía mal y por eso me fui a atender. No es un control común, sino que me sentía mal, tenía tal o cual síntoma. Entonces también, ahí va variando, para analizarlo nosotros desde el otro lado, ¿no? Sí, porque obviamente el tema de las enfermedades, sobre todo, bueno, hablando no del caso no de diabetes, que han aparecido muchos casos, y muchas veces dicen, no, porque yo ya venía de familia, es como que ya es un tratamiento que venimos, bueno, y otros que apareció tiempo después, otro que apareció durante el embarazo. Sí, que es la diabetes gestacional. Claro. Otro que apareció después del embarazo. O sea, siempre lo que hay que ver es cuál es ese clic que hace, ¿no? Exacto. En la enfermedad. Sí, en realidad, bueno, hablando de diabetes particularmente, acá lo que hablamos es la falta o la resistencia a la dulzura que nos está faltando en nuestra vida, que no nos ha llegado a nuestra vida, o que nosotros creemos, porque así lo vivimos. Esa puede ser la falta o la resistencia a veces, depende del tipo de diabetes, que sabemos que hay varios tipos de diabetes, puede ser la ausencia, la falta, no nos llega el amor, no ha llegado el amor a nuestra vida. El amor que puede ser real o puede ser simbólico, a veces el amor de mamá, el amor de papá, porque esto también se escucha mucho. La otra vez una persona me dijo, no, porque el hipotiroidismo es tal cosa, no, porque tal cosa es tal cosa, las tiroides son esto, son aquello. Sí, hay una generalidad donde uno va enfocado a un punto, pero después, por ejemplo, acá hablamos, me faltó la dulzura en mi vida. Sí. Puede ser de mi pareja, de mi hijo, de mi padre, de mi madre, y puede ser real o simbólico, digamos. Tal vez yo lo considero, no es que no tuve a mi mamá y a mi papá, no es que ellos no hayan sido amorosos, sino es cómo lo viví yo. Claro. Entonces, también hay que ver, y cada situación es muy particular, cada historia, y esto de que decías vos, de que a veces hay una enfermedad que se viene repitiendo de generación en generación. Bueno, porque ahí trabaja el árbol genealógico, ahí trabaja nuestro clan. Hay un conflicto que
que se originó tal vez en 3 generaciones arriba o 4, y lo venimos repitiendo, pero nadie lo ha sanado ese conflicto. Bueno, a lo mejor es nuestro turno. Claro. Es nuestro turno de romper con eso. Uh-huh. Esto que vos decís, esto de los conflictos generacionales y que venimos arrastrando y demás, y esto de nuestro turno de romper con eso, ¿no? Yo creo que hoy estamos en una etapa en la cual es como que se nos da un montón de herramientas, ¿no? En donde tenemos que empezar a pensar que hay que romper con ello. Muchas veces te dice, bueno, llegaste a tu punto y vos pudiste sanar todo lo que traía tu familia. Bueno, sí, porque empecé a ver que había estas herramientas, que hay esto, que hay aquello. Hoy creo que es un punto de partida muy importante y hay que prestar mucha atención en esto, ¿no? Porque esto, bueno, el caso de la enfermedad de diabetes, es decir, bueno, venimos sufriendo de generación en generación. A ver, bueno, rompo con esto. A partir del momento de decir, bueno, escuché esto, escuché que la biodecodificación me puede ayudar. Es decir, son elecciones que uno tiene que tomar esas decisiones, elecciones y decisiones a la vez. Sí, lo que pasa es que, mira, así como justamente la diabetes, nuestro organismo produce, digamos, una resistencia a la glucosa en este caso, entonces ahí hay toda una lucha del organismo. Hay que ver, por ejemplo, en ese caso, cuando está esa resistencia a la glucosa, hay como un conflicto, sí, es un conflicto de asco. Hay que buscar de dónde viene eso. Te doy el ejemplo porque también nuestro inconsciente también va a presentar aparte una resistencia a decir, bueno, si yo me hago cargo de esto, a ver, ¿qué me pasa a mí? Dejo de decir esto de una enfermedad que viene de generación, y mi papá, mi mamá lo tenían, entonces yo también, o mi abuelo, y yo también, entonces, y hacerse cargo de decir, bueno, pero ¿cuál es el conflicto acá? Claro. ¿Cuál es el problema? Buscarlo, y ojo que no es tan sencillo enfrentar nuestras propias emociones, porque uno tiene que ser muy sincero con uno mismo, decir, sí, esto me duele, sí, realmente yo sufro porque mi mamá no me quiso como yo quería. No sé, doy un ejemplo, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Cada caso. Yo sufro porque no puedo trascender, no puedo aceptar el hecho de que mi pareja me abandonó. Que yo lo viví como un abandono, después, bueno, hay que trabajar todo eso. Entonces hay que ser muy honesto con nosotros mismos. Y duele, porque es meter el dedo en una llaga. Duele. Claro. Pero bueno, hay que ir a eso, hay que ir a esa fuente y decir, sí, mi mamá hizo todo lo mejor que pudo, pero tal vez no fue una buena madre, al menos no fue como yo quise. Yo doy el ejemplo siempre de la madre, disculpen, pobre nosotras las madres, sí, perdonen, pero bueno, es como es el más gráfico casi siempre, ¿no? Para nombrar. Pero bueno, la diabetes tenemos esta cuestión de que esta relación con la alimentación. Entonces, la mala alimentación afectiva. El alimento es el alimento afectivo, por eso te digo que esto es simbólico también. Claro. Entonces todo esto que nos llega es simbólico también, muchas veces, ¿no? El azúcar significa la energía, significa un montón de cuestiones. Entonces hay que mirar muchas cosas y por eso no es algo que yo te pueda decir, mira, la diabetes quiere decir tal cosa y es así porque si a una persona le pasó, porque cada historia es tan particular, claro, pero sí está bueno que el que esté escuchando diga, mira, puede venir por ese lado, revisarse, ¿viste? Puede venir por ese lado, puede venir porque tal vez a mí, por esto doy ejemplos para que la gente empiece a revisarse, claro. Es decir, qué sé yo, me criaron mis tíos, mi mamá y mi papá vivían, hay ejemplos, ¿no? Y a mí me criaron mis tíos en el pueblo o en la ciudad. Y yo ahí sentí un abandono, y yo ahí sentí que no era querida, que no me llegó esa dulzura de parte de mamá y papá. Entonces, ahí claro, esto es una cuestión de, a ver, cuando uno no recibe o siente que no es suficiente ese amor que nos dan. Exacto. Es eso sería, exacto, ¿no? Sí, ahí... y en esto que vos decías de la... Y aparte hay como una amenaza también, porque el que me llegue, a veces me llega... y es una amenaza, porque el azúcar es una amenaza para el diabético, es una amenaza. Claro. Entonces, hay muchas personas que sufren de diabetes que son personas que han vivido bajo amenazas. A lo mejor ellos lo sintieron así, o puede ser. Te doy un ejemplo, por ejemplo, un señor grande ya, pero que en su infancia
se muere su hermanito. Cuando eran chicos se muere su hermanito. La familia, entonces, en el sufrimiento, ¿qué hace? Lo protege, lo sobreprotege, está siempre, no hagas eso, con eso te va a ir mal, ojo, tenés cuidado, está siempre bajo la amenaza de que a él le puede pasar lo mismo, de que a él le va a pasar algo malo. Esa persona sufrió diabetes toda su vida, desde la adolescencia. Entonces, ¿por qué? Porque vivió bajo amenaza. Ojo, a veces la amenaza es casi como te diría, como que uno la sufre, es decir, y me va a dejar, y no me van a querer, y me van a echar del trabajo. Nosotros la sentimos así, la persona la siente así. No quiere decir que sea una amenaza real. Si esa persona lo sufre de esa forma, esa persona genera entonces la enfermedad. Y en el caso de diabetes gestacional, la que te ocurre durante el embarazo, esto es también por miedo, por rechazo. No, miedos. Yo lo vería más como miedo. Hay que ver, repito, cada caso, pero miedo a que a esta criatura le pase algo. ¿Entendés? Los miedos sobre, la amenaza ahí estaría sobre el miedo, claro, sobre el bebé. Sobre el bebé. Claro. El miedo, lo que le puede pasar a mi bebé, lo que podemos sufrir durante el embarazo, el parto, ¿no? Sí, eso es bastante común. También, viste que las embarazadas de diabetes tienen mucha panza, tienen más líquido. Bueno, hay toda una cuestión ahí. Hablando de eso, hay una diabetes que se llama diabetes insípida, que ahí tiene más relación con la cuestión de los riñones que con la glucosa, si bien se genera, o sea, es como una mezcla, pero es más por el lado de los riñones, porque está afectado los riñones, con el manejo de los líquidos también, ¿no?, en el organismo. La cuestión también, y esto es mi observación sobre el tema, ¿no? Porque justamente la diabetes ataca distintas partes de nuestro organismo, más allá de la glucosa, lo que estamos hablando, que es la base, la insulina, la cuestión de que si me afecta más la circulación de la sangre, o sea, y ahí vamos a ver también hacia dónde está el conflicto. Claro. Si hay hemorragia, si hay una cuestión de la circulación de la sangre, el querer irse del hogar, digamos, de mi historia familiar, de mi familia más profunda, que es mi mamá, papá, la originaria, digamos, ¿no? Por eso te digo que hay que revisarse tanto. La verdad que sí, porque hay que preguntarse qué está pasando con uno, qué pasó, qué es lo que, algo que hoy se manifiesta o se manifestó, pero qué pasa con uno, qué es lo que nosotros, qué es lo que creímos, porque a lo mejor también es una forma de creer, ¿no? Decir, bueno, creo que no me quisieron nunca. Por eso te digo, ¿qué es lo que uno cree? ¿Qué es lo que uno cree? El significado, que hablamos el otro día, de que uno le da a esa situación. Tal vez alguien, la otra persona, no lo vive de esa misma forma. Tal vez del otro lado no hay ausencia de amor, claro, pero uno lo siente de esa forma. Entonces, ahí hay que revisar. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó en mi historia? Te voy a dar el caso de una mujer que yo atendía, y esta señora desarrolla una diabetes y buscando, revisando su historia, nunca se le había cruzado, pero ella cuando era chiquita tenía una hermana que tenía una discapacidad en la época, no sé ahora en este momento qué gobierno era, pero estamos hablando de muchos años atrás, en la época en que había que recorte, digamos, que no entregaban harina ni azúcar ni nada de eso, entonces ella me contaba que tenía que hacer colas de, no sé, siendo chiquita ella, colas para poder ir a buscar azúcar, y muy poca cantidad les daban, y ese azúcar en su casa, la única que la podía consumir era su hermanita, que tenía una enfermedad, que a los pocos años murió. Entonces, ahí el tema era, claro, hablando y analizando y buscando, haciendo unos ejercicios, surge esto. Porque ahí las colas que ella tenía que, siendo una criatura, también tener que pasar por eso, para llevárselo a su hermana enferma, ni siquiera lo podían disfrutar ellos el azúcar, sino solamente su hermanita. Entonces, ahí empezó a remover, como diría, cuestiones que tenía enquistadas, si se quiere decir de esa forma, dolores, tristezas, que venían de allá. Que venían, pero claro, de algo que venía cuando de la era chica, ella lo tenía totalmente tapado. Entonces uno a lo mejor, por eso te digo, es bueno saber el momento del diagnóstico.
Claro. Porque de ahí empezamos a mirar para atrás también. También qué estaba pasando en su vida al momento del diagnóstico. Exacto. Porque ese es el detonador. Porque ese es el detonador. Detonante. Claro. Cuando vos tenés que buscar, bueno, en el caso, ¿no?, de diabetes, que tiene que ver con el amor, evidentemente, ¿no?, porque tiene que ver con este rechazo. Vos dijiste algo también de la relación con la comida dulce, el asco. Esto es el rechazo total. Exacto. No, porque también, claro, porque tenemos un tipo de diabetes que hay una resistencia, y ese asco puede ser asco a que me toquen. Por eso te digo que es simbólico. Simbólico, sí, es sí, simbólico, es porque simbólico. asco a manoseos, asco a que han vivido, ¿no?, esas personas. Entonces, y lo tienen tan oculto, y hoy después, ¿en dónde lo manifiestan? Con el azúcar, entonces, con la glucosa, digamos. Entonces, ahí, de ese lado viene, puede ser, bueno, sí, principalmente este tema del manoseo, de personas que han sido abusadas, digamos, ¿no? Sí, principalmente. Digamos que como esta enfermedad, ¿no?, que no, yo la verdad que no lo había pensado nunca desde el punto de vista, ¿no?, de hablar desde los rechazos, sobre todo, bueno, en las relaciones del amor, del amor en todos los niveles, ¿no?, mamá, papá, situaciones por allí desde la infancia, y cómo muchas veces se despierta en ciertos momentos, ¿no? En estos momentos en donde, como decíamos, lo gestacional, a lo mejor, bueno, por eso es importante ver desde el punto de vista en cuándo se declara la diabetes. Y vos a partir de allí empezás a ver, vas hacia atrás o hacia ese momento presente, ¿no? Porque sí, también sería así. Analizamos ese momento siempre, sí, porque por algo se detona en ese momento la enfermedad. Claro. Pero después vamos a buscar hacia atrás, porque si ese es el detonante, tiene que haber la emoción que es la originaria. Claro. Que siempre es más atrás. Y a veces viene, como decíamos antes, de generaciones anteriores. Pero no se ha sanado eso. No se ha sanado, sino... Claro, porque cuando es de generaciones anteriores es como que la aceptamos a la enfermedad, pero o sea, es como que uno viene aceptando, digamos. Sí, porque no la analizamos. Hay gente que sí, claro, quiere cortar con eso, pero decimos, bueno, sí, ya lo pasó mi abuela, entonces, o mi abuelo, y yo, bueno, también. En esta familia siempre, como que dice, todos cardíacos somos, todos sufrimos del corazón, te dicen algunas personas, ¿no? No, bueno, alguien hay que cortarlo en algún momento, eso. Sí, siempre hay algo, ¿no?, que nosotros podemos tener esa posibilidad de cortar. Desde la bio, ¿cómo trabajas entonces? La diabetes, volvés hacia el lugar donde vas a encontrar, digamos, el punto de partida, y cómo se trabaja para poder sanar. Bueno, después se trabaja, primero aceptando ese momento, aceptando que no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos darle otra significación, otro significado, mirarlo desde otro lugar, como verlo con otros ojos, empezar a cambiar uno, porque, repito, la historia no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la mirada sobre eso. Bueno, se trabaja con ejercicios de aceptación, de reconocimiento y de amor, sobre todo, darnos mucho amor. Bueno, en este caso, en el caso de la diabetes, hay muchas personas que también se vuelven solitarias, sienten que ellos, ahí también están en la parte del asco, que ellos rechazan a las personas, no sé, alguien que entra a mi casa, a mi país, a mi ciudad, los rechazo. A veces hay rechazo contra los inmigrantes, y si no, viste, se quedan solos porque sienten que son rechazados ellos. Entonces, trabajar sobre todas esas cuestiones, con ejercicios, por supuesto, con ejercicios. Yo personalmente soy de dar mucha tarea, viste, que cada uno tiene, otras personas no, también se hacen ejercicios en la sesión, pero trabajar sobre el amor a uno mismo primero, primero amor a uno mismo, y te repito, aceptación, ver las cosas desde otro lugar. Desde otro lugar. Y en el caso, por ejemplo, cuando aparece en la infancia, ¿no? Porque nosotros estamos hablando acá de personas mayores, hasta ahora estamos hablando de nosotros, de que venimos repitiendo la historia y demás, pero en caso cuando aparece en la infancia, hay un oyente que pregunta por eso, ¿qué ocurre? ¿Ahí se puede trabajar también desde la bio? Vos me querés decir, por ejemplo, tenemos un nene de 10 años que tiene diabetes, por decir algo, por decir algo, porque claro, ahí se da mucho. Sí.
no se trabaja con el niño directamente, al menos yo no lo hago, la escuela que yo sigo no lo hace, se trabaja con la mamá y el papá o con uno de ellos dos. Porque lo que el niño está manifestando son emociones ocultas, escondidas, de los padres. Bien. Sí. Acá, por favor, no es culpa. La culpa no existe, es algo totalmente negativo, no es culpa. Sí, por ahí es responsabilidades. Yo voy a trabajar sobre mí para que mi hijo no repita, para que mi hijo tenga una vida más liviana. Los chicos, aparte, son maestros, los hijos son nuestros maestros siempre, y vienen con una enfermedad o con alguna cuestión, algún conflicto, es para demostrarnos que acá hay que terminar con esto. Vienen a poner un freno, basta con esto. Ya nosotros no lo pudimos ver en nosotros, entonces la vida, el universo, Dios, en que cada uno crea, nos manda a este maestro para decirnos, bueno, frená. Claro, hay que empezar a trabajar. Exacto. Sí, se trabaja con la mamá la mamá o el papá, o los dos. O los dos, no, pero claro. ¿por qué uno de ellos? Sí. Porque si ellos están juntos es porque seguramente tienen que sanar cuestiones similares. Por eso se han encontrado en la vida. Claro. Bueno, creo que le contestamos al oyente porque hizo esa pregunta con respecto a la infancia. Esto es importante, ¿no? Lo que también la bio te hace ver, ¿no? Porque, o sea, la verdad que nunca lo hubiera pensado desde este punto de vista, como vos nos estabas diciendo, y cuáles son esas cuestiones, ¿no? Que son como los disparadores que nos llevan a ciertas enfermedades y que nuestro cuerpo manifiesta, porque es así, nuestro cuerpo manifiesta todas las enfermedades, ya cuando dice basta, hasta acá llegamos, cuando ya uno dice, o sea, la enfermedad se manifiesta es porque no hiciste caso en lo que venía el proceso, pero a partir de allí empezar a trabajar, siempre llegamos al punto de la enfermedad, ¿no? Nunca nos damos cuenta antes, siempre es como que llegamos a ese punto, a ese extremo. Empezar a trabajar, cuando vos empezás a trabajar, empezás a ir hacia atrás, buscar la manera, vos decías que está bueno hacer ejercicios y demás, y trabajar también en algo que creo que para nuestro oyente que preguntó recién del chico de 10 años, de la infancia, es trabajar también en familia, ¿no? Fundamentalmente. Esto también nos ayuda mucho con los chicos, sobre todo en la bio, ¿no? Sí, por supuesto. De todos modos, es lo que como yo te decía, cuando uno trabaja siempre es para liberar y para los conflictos familiares. Cambiando uno, te puedo asegurar que cambia todo el entorno. No porque uno sea el conflicto, pero repito, si yo estoy transitando, yo tengo algún conflicto, tengo que sanar cuestiones, mamá, papá, la abuela, lo que fuera, las cuestiones que traigo yo, seguramente mi pareja tiene cuestiones, no quiere decir que su papá sea un jugador, si el mío era jugador, el papá de él también, no, pero hay relaciones, que decir, si yo tengo que sanar la relación con mi mamá y papá, seguramente él también, si yo tengo que, se repite en el árbol genealógico, por algo nos atrajimos, por algo estamos juntos, y yo, trabajando en mí, te puedo asegurar que primero que se liberan 7 generaciones, y ayudo muchísimo a mi familia. Ayudo muchísimo. No vamos a hacer una bio grupal, pero ayudo yo. Trabajando en mí, libero a mis antecesores y a mi descendencia. Pero también ayudo a mi hermano y a mi pareja, y por supuesto. Porque se libera, se libera y cambia también la mirada de lo que se va dando. Cuando uno cambia todo el entorno. Porque el otro, bueno, acá a lo mejor me estoy yendo para otro lado, pero el otro no existe como tal, el otro es una creación nuestra. Entonces cuando nosotros cambiamos la mirada sobre el otro, la mirada cambia todo. Empezamos a tomar, esos conflictos desaparecen, o los abordamos desde otro lugar, entonces encontramos la solución. Claro. En el caso, hay otra pregunta que nos hace todo oyente, dice, bueno, uno está ya con la enfermedad, dice, está con la diabetes, si la biodecodificación ayuda a transitar, a alimentarse de una buena forma, dice, ayuda la bio, dice, si uno empieza a hacer el tratamiento. O sea, hay nutricionistas que son biodecodificadores. Sí. Yo creo que la biodecodificación te va a ayudar a resolver estos conflictos. Cuando uno empieza a estar bien, empieza
a vivir mejor. Cuando uno está mejor energéticamente, emocionalmente estabilizado, tiende a estar a buscar su bienestar en general. Te vas a alimentar mejor, porque te vas a sentir mejor. Entonces no te vas a agredir, no vas a... Y creo que el encontrar esa armonía emocional busca... Yo hago biodecodificación del sobrepeso también, o sea, como de todo, y la gente no es que porque biodecodifica adelgaza, pero te puedo asegurar que busca su bienestar y adelgaza. Primero porque saca kilos de encima al liberarse. Claro. Entonces, no digo que, o sea, no es que yo le voy a dar ejercicios para que la persona se alimente bien, pero la persona, al estar emocionalmente armónica, va a buscar su bienestar, va a comer mejor, va a aprender a cuidarse también. Exacto, porque se va a amar, se va a empezar a querer más. Cuando uno se quiere más, trabaja más en uno, y te puedo asegurar que te alimentas mejor, haces ejercicio, te dan ganas. Claro. Te dan ganas. Sí, porque cambia totalmente. Esto, o sea, también cambias a tener, bueno, si estás con la enfermedad, cómo llevarla, o sea, cómo convivir con la enfermedad. Porque muchas veces, viste que uno, o sea, con la enfermedad rechazas todo, no querés hacer nada, y por eso debe haber sido la pregunta esto de la alimentación. Es cómo uno convive con lo que tiene, ¿no? Porque eso es lo que más te ayuda, porque ya empezás a quererte. Es decir, estoy yo. Exacto. Soy yo y tengo que o sea, ir hacia adelante, porque si no es complicado. Sí, primero aceptar que tengo esta enfermedad. Claro. Después buscar, ¿para qué vino esta enfermedad a mi vida? Claro. ¿Para qué? ¿Y de dónde viene esto? Esto no es para culpar a nadie, ¿eh? Esto se trata de responsabilidad y decir, bueno, si esto viene de tal lado, siempre reconocer que todos hacemos lo que podemos, no somos culpables, podemos ser responsables de lo que nos pasa. Somos responsables de que tenemos que enfrentar el conflicto y, bueno, resolverlo. Claro. Porque no sirve de nada patearlo para adelante. Exacto. Bueno, podemos seguir hablando un montón de cosas porque hay mucho, pero está bueno ir tomando algunas enfermedades. Por ahí me surgen un montón de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, aquello vinculado a una enfermedad que a veces, bueno, en otro momento no se hablaba, ni siquiera se decía la palabra, que tiene que ver con el cáncer, ¿no? Que hay distintos tipos también de cáncer. ¿Esto también se trabaja desde la biodecodificación? Sí, se trabaja. De hecho, hay muchos oncólogos que están trabajando con la medicina germánica, que bueno, que es la base, que es de donde arranca la biodecodificación. Por favor, buscar profesionales que tengan el respaldo, porque estamos hablando de oncólogos. Sí. Hay muy buenos, hay excelentes profesionales. Y sí, porque no vas a terminar haciendo la quimioterapia. Yo no estoy ni a favor ni en contra de nada, pero sí estoy a favor de la medicina germánica porque sé que resolviendo cuál es el conflicto, te puedo asegurar que salís adelante. Claro. Salís adelante porque cuando encontrás cuál es el conflicto. En muchas veces parece muy obvio, sobre todo con el cáncer, pero siempre hay uno encubierto. Claro. Siempre hay un conflicto, una emoción encubierta. Claro. Bueno, con la diabetes pasa lo mismo también, ¿eh? Porque uno va, no, sí, mi mamá, y no, sí, vamos a buscar. A ver qué está pasando. Sí, como el ejemplo que dijiste esto de la mujer que fue cuando ella era nena y a buscar azúcar, a hacer cola para buscar azúcar. Y claro, algo porque no era nada, era un mandado. Nada, claro. Hay que ver cómo lo vivió esa criatura. Claro. Porque a lo mejor para ella ir, no sé si eran todos los días o cada cuánto tenían que hacer esas colas, era una tortura, porque era una criatura. Claro. Y encima tenía que traerlo para una hermana enferma que falleció al poco tiempo, entonces era todo, entonces muy triste, muy dolorosa, porque era una criatura la que la estaba transitando. Entonces eso le quedó. Claro. ¿Cuántas cosas a veces nos parece, ¿no? que lo superamos? No, pero yo esto ya lo tengo superado. No, sí, esto yo te conté la experiencia mía misma, que a mí durante mucho tiempo me decían, tenés que ir a ver esto, tenés que... Yo decía, no, para mí eso está todo bien, está bárbaro. Está todo superado. Cuando me puse a estudiar esto dije, no tengo nada superado ese tema. Sí, ¿cómo nosotros, no? Y yo siempre digo, para mí, y lo hablo con todas las terapeutas, ¿no? Cada cosa que van comentando, que va diciendo, que me sigo sorprendiendo, porque hay muchas cosas que por allí uno las tuvo en el inconsciente, ¿no? O
que vio casos y demás, y dice, ¿cómo hay tantas cosas, tantas emociones, tanto guardado, tanto como en nuestro o mejor decir, en el inconsciente, quedan? Y que muchas veces las traemos, arrastramos y no sanamos. Entonces no disfrutamos de nuestra vida propia, ¿no? Esto de siempre decir, con un peso. Siempre estamos. con un peso. Exacto. Siempre con un peso. Y el tema de diabetes, como vos decís, bueno, esto puntualmente tiene que ver con el cariño, con el amor, con las cosas que nosotros queremos, que pretendemos, pretendimos recibirlo, para decirlo de alguna forma, pretendimos recibirlo y que creímos que no lo recibimos. Entonces, como que también, ¿no? Sanar esto allí, a ver, qué es lo que cada uno de nosotros entiende, qué es lo que quiere, cómo querés que te quieran, porque a veces uno no habla, no lo dice. Yo siempre digo, hay que decir las cosas que uno le pasa y que uno siente, porque si no, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos qué pasa en nosotros? Bueno, es un trabajo que obviamente los oyentes, yo creo que también debe haber miles de preguntas para sí, porque hacer. aparte no estamos desarrollando el tipo de diabetes, si es tipo 1, tipo 2, bueno, porque sería muy largo y aparte muy puntual, porque aparte, repito, cada caso, cada historia, porque es como cada uno lo vivió. El peligro, acá se vive mucho el peligro, y esto que me decía, lo que decías vos, esto del amor, muchas veces no quiero que, por eso el azúcar, no quiero que entre el amor a mi vida, hay una resistencia a que entre el amor a mi vida, porque el amor es la dulzura, el azúcar, la diabetes justamente es una enfermedad muy complicada en el sentido de que ataca tantas partes, nos ataca desde el ánimo hasta, como dije antes, la circulación, bueno, riñones. Entonces, cada cuestión hay que analizarla por persona. Cada historia, como con cualquier enfermedad, ¿no? Pero esta es muy amplia. Claro. Es una enfermedad muy amplia. Una enfermedad que hay que tomarla como a cualquiera, ¿no? Pero tan en serio. Hay que ser muy respetuosa con todas las enfermedades. Hay que ser respetuosa con nuestras emociones. Sí, primero y principal. Tenemos que ser respetuosos y dejarnos que fluyan. Si estoy enojado, estoy enojado. Aparte, fíjate cómo funcionan, porque también, la otra vez lo había explicado, las enfermedades se presentan en distintos periodos. Puede ser simpaticotonía, se llama cuando yo estoy viviendo el conflicto, entonces aparece la enfermedad. O vagotonía, que es cuando yo ya lo resolví al conflicto. A veces pasa cuando lo resolvimos al conflicto y ahí aparece la enfermedad que después desaparece. Te voy a dar un ejemplo. Yo estuve pasando un mes donde tuve mucho enojo. Estaba enojada. Esa era mi emoción, el enojo. Enojada totalmente. Resolví el conflicto en estos días y yo hace 2 días que estoy resfriada. Entonces, ahora en esta parte de vagotonía de mi conflicto, me aparece el resfrío, estoy expulsando todo eso. Gracias a Dios. Y sale, porque el resfrío, este enojo que tenía guardado, y lo estoy soltando. Entonces, ya lo supero. Pero por eso te digo que a veces la enfermedad aparece cuando uno resuelve el conflicto. Claro. Cuando uno se da cuenta que es por eso, o sea, no lo sabe la persona. Si viene a ser bio y dice, no, pero lo estás resolviendo. Y cuando se da cuenta, listo, se sana, se va la enfermedad. Claro. Bueno, la verdad que es un tema en el cual nosotros somos emociones todo el tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta de un montón de cosas o no queremos darnos cuenta de esas situaciones. ¿Cuántas veces no queremos decir? O sea, creo que uno de los graves problemas que tenemos como seres humanos es decir lo que nos pasa, cómo nos sentimos. Y esto que vos decías, enojado, de mal humor, no sé, hay tantas cosas, o a veces uno se enoja con una situación y viste que no resolver la situación y seguís a lo mejor enojado, seguís a cosa que te recuerda, es como que peor todavía. Pero como seres humanos que somos, nos cuesta un montón. Yo siempre digo, agradezco que existan las herramientas y que en este pleno siglo XXI podamos hacer ese cambio. Sí, porque también a veces nos enojamos nosotros con nuestras generaciones anteriores. Decimos, porque mi abuelo, porque mi bisabuelo, porque este viejito, porque esta viejita. A ver, ellos no tenían todas las herramientas que tenemos nosotros. Ni la comunicación, ni las herramientas, ni las terapias, ni nada de lo que tenemos nosotros. Entonces hicieron lo que pudieron, con lo que tenían. Hoy nosotros tenemos todas estas herramientas y podemos sanar hacia atrás
por nosotros y para lo que viene. Por supuesto, siempre lo hacemos por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, siempre. La cuestión es sanar. Por favor, es lo mejor. Vivamos felices, tranquilos y livianos. Exactamente, vinimos a eso. Yo siempre digo, vinimos a ser felices, tenemos que empezar, tenemos herramientas para hacerlo, así que empecemos a trabajar. Bueno, seguramente va a haber muchas otras preguntas. Yo siempre sugiero de que te las hagan a vos directamente, que te manden por mensajitos, por WhatsApp. Yo digo que siempre te las manden por WhatsApp porque obviamente siempre estás trabajando y en ese momento no se atiende el... Apenas lo puedo contestar, Claro. miro y contesto, sí, Bien. por supuesto. Bueno, para aquellos que quieran una sesión con vos, bueno, todo lo tienen que hacer a través de la línea telefónica de tu WhatsApp. Sí, o por las redes también, que puede ser a través de la radio, pero bueno, en mi WhatsApp es más rápido y más directo, pero bueno, también está en Instagram, y si no, a mi WhatsApp, que figura en la página, que es 341-3342-709. Lo repetimos. 341-3342-709. Bien, ¿y en Instagram estás? Es egozoom.bio, bueno, Marisa Bilbao, así que ahí me van a encontrar en Instagram y bueno, también me pueden mandar mensajes por Instagram. Bien. No duden. No, Pregunten, ante la duda pregunten. claro, por supuesto. pregunten. Hoy se habló de este tema, diabetes, obviamente, que por las cuestiones de los tiempos radiales no se hizo una amplitud de todos los tipos de diabetes y demás, pero sí ustedes pregunten, porque a lo mejor por allí surge otra cosa, por allí de la charla que nosotros tuvimos. Bueno, pregunten, la cuestión es sanar, tenemos esta herramienta, ¿no? Que la verdad me sorprende muchísimo, hay muchas cosas, ¿no? Y o sea, a mí se me ocurrió, ¿no? Si tenía que ver diabetes con el tema de la obesidad, si estaba relacionado esto también. Bueno, hay cosas que vamos a ir viendo porque Sí, se me sí, surgen, ¿no? sí. Surgen muchas preguntas. Creo que lo importante es que cada uno le haya hecho ese ruido, ¿no? Y que podamos empezar a sanar y podamos utilizar esta herramienta. Sí, porque es cuando uno empieza a la curiosidad sobre uno mismo, es decir, che, y entonces a mí, ¿por qué a lo mejor nada que ver, sobre otra cuestión, qué sé yo, varices, y entonces te dice, che, entonces yo ¿por qué tendré varices si mi mamá también tenía o no? Y por qué yo sí lo tengo y nadie en mi familia. Entonces empezar a indagar en uno, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿O para qué está esto en mi vida? Exacto. Muchas veces la edad en que nos aparecen estas cuestiones, hay muchas formas de empezar a analizar, a mirarse uno mismo. Ujú. A veces la gente, viste, empieza a hacer todo, que a lo mejor no tiene que ver con los ejercicios propios de la biodecodificación, pero llegan a sus propias conclusiones. Y si le resuena, es por ese lado. Busquemos, indaguemos, naveguemos en nosotros mismos. Siempre la respuesta está en uno. Es así. Marisa, muchísimas gracias como siempre. Por favor, gracias a vos, gracias a la audiencia. Y le decimos a los oyentes que todas las entrevistas las van a poder ver en las redes sociales y si no entran al canal de YouTube Entre Ángeles y Duendes también, porque está el bloque especial de Entre Ángeles y Duendes, y allí están todas las entrevistas y bueno, pueden, si no te escucharon hace 15 días, te pueden volver a escuchar, es decir, por ahí pueden preguntar también, nosotros después le pasamos todo a Marisa. Marisa, te esperamos dentro de 15 días. Muchísimas gracias, aquí estaré. Bueno, gracias a vos también. Gracias.